Mi padre deja toda la herencia a mi hermano diciendo que me case con un rico, pero ahora mi hermano y mi padre necesitan dinero y les digo lo mismo. Mi hermano RID de 31 años y yo de 34 años venimos de una familia acomodada, pertenecemos a la clase media alta. Mi padre tenía su propio negocio al igual que mi abuelo. El espíritu empresarial corre en la familia. Supongo siempre se esperaba que RID y yo siguiéramos el mismo camino, pero no creo que nadie realmente esperara que yo lo hiciera. Cuando tenía 28 años decidí iniciar mi propio negocio. No fue algo que sucediera de la noche a la mañana. Pasé años trabajando en diferentes empresas, aprendiendo todo lo que podía, cometiendo errores, corrigiéndolos y descubriendo que funcionaba y que no. Ahorré todo lo que pude, eliminando lujos, renunciando a las vacaciones, garantizando de tener suficiente capital. Mi amiga y yo, cansadas de trabajar para otros, finalmente nos lanzamos. Obtuvimos un préstamo del banco, firmamos todos los documentos y lanzamos nuestra propia construcción comercial. Hay muchas cosas que hacer en este tipo de negocios: proyectos, trabajadores, permisos, presupuestos, y todo lo que podía salir mal salió mal en algún momento, pero sobrevivimos. Estoy realmente orgullosa de lo que construimos y lo mejor de todo es que lo hice sin pedirle un solo centavo a mi padre. Mi padre es un empresario chapado a la antigua, cree en el legado, en pasar las cosas a la siguiente generación, en mantener el nombre de la familia fuerte a través del dinero y el poder. El año pasado decidió retirarse. Llevaba un tiempo hablando de ello, diciendo que quería pasar sus años dorados en un lugar cálido, así que cuando anunció que se mudaría a Florida no había nada raro hasta que soltó la verdadera noticia. Me dijo que dejaría toda su herencia a mi hermano RID sin dividirla, sin considerarme a mí. Quiero decir, claro, yo tenía mi negocio y no estaba pasando dificultades, pero ese no era el punto. El punto era que no me había considerado y no era una opción para mi padre. Le pregunté por qué necesitaba entenderlo y su respuesta: tienes tiempo para casarte con un rico, deberías hacer eso. Mi padre, el hombre que me crió para ser independiente, me estaba diciendo que mi seguridad financiera debería provenir de un esposo, que simplemente debería encontrar un hombre rico, casarme y dejar que ese fuera mi futuro. Mientras tanto, mi hermano, que tenía un trabajo estable pero no nadaba en dinero, necesitaba la herencia más porque era hombre. Le dije que eso era injusto y ¿sabes lo que respondió? Se de hombros y dijo: así es el mundo. Podría haber discutido, pero no lo hice. ¿De qué habría servido? Ya había tomado una decisión, así que simplemente me alejé de la familia. RID tampoco me apoyó. No es que esperara que luchara por mí ni nada, pero habría sido agradable si al menos hubiera reconocido que toda la situación era injusta. En lugar de eso, actuó como si no fuera su problema. Recibió la herencia y punto. Después de todo era decisión de papá, pero lo que Reed no sabía era que la puesta herencia de la que estaba tan emocionado no era exactamente lo que él pensaba. Hace unos años ayudé a mi padre con algunos trabajos de contabilidad en su empresa, manejando pequeñas cosas aquí y allá. No soy contadora ni nada, pero soy organizada y mi papá necesitaba a alguien en quien pudiera confiar. Mientras revisaba los números noté algo que me hizo sentir incómoda. El dinero de mi padre no estaba guardado de forma segura en una cuenta de ahorros ni en inversiones consideradas seguras. Estaba atado a todo tipo de negocios arriesgados y muchos de ellos parecían sospechosos. Mi padre siempre había sido un poco temerario con el dinero. Le encantaba perseguir grandes oportunidades, de esas que prometen enormes ganancias y solo tienes la paciencia de esperar. Negocios inmobiliarios que nunca parecían llegar a ningún lado, startups sin un plan real, incluso criptomonedas. Se obsesionó con las criptos durante un tiempo, invirtiendo dinero como si fuera algún tipo de magnate tecnológico. Recuerdo escucharlo hablar del tema convencido de que estaba por delante de la curva, mientras ignoraba todas las señales de tendencia. En ese momento me dije a mí misma que no era mi problema. Si él quería jugar con su dinero era asunto suyo, pero en el fondo sabía que si RID alguna vez recibía esa herencia le esperaba un duro despertar. Y efectivamente, aproximadamente un año después, RID apareció en mi puerta prácticamente suplicando por mi ayuda. Durante el último año había hecho promesas basadas en la suposición de que estaba a punto de heredar una fortuna. Había iniciado su propio negocio, que siendo sincera no era la idea más inteligente. También había pedido dinero prestado no solo a bancos sino a prestamistas privados e incluso a otras personas con menos escrúpulos. Había construido todo su futuro financiero creyendo que una vez que papá le entregara la herencia podría pagar todo, y luego, cuando finalmente llegó el momento, papá le dijo exactamente lo que yo había anticipado: el dinero no estaba invertido en cosas que eventualmente darían frutos. Esa fue la palabra que usó, eventualmente, sin plazos, sin garantías, solo promesas vagas de que algún día las cosas mejorarían. RID había asumido que ese dinero era líquido, que le entregarían un cheque o tendría acceso a un fondo fiduciario o algo así. En cambio, se dio cuenta demasiado tarde de que lo que realmente había heredado era un desastre, una colección impredecible e inestable de inversiones que tal vez nunca valdrían nada. Ahora debía una cantidad ridícula de dinero y las personas de las que había tomado préstamos querían que les pagara y rápido, así que vino a mí. Se notaba que estaba desesperado desde el momento en que lo vi. Al principio intentó disimular
hubiera hecho algo malo, se niega a asumir la responsabilidad de nada de esto. Ahora me encuentro preguntándome, ¿soy realmente la mala aquí? ¿Debería haberlo dejado quedarse en la casa o estoy en lo correcto al finalmente imponer límites? Han pasado muchas cosas desde entonces y honestamente las cosas con Reed no han mejorado, si han cambiado es para peor. Durante estos 2 meses he estado viviendo en la casa de nuestros padres, ahora mi casa, donde he invertido tiempo y dinero para que se sienta un poco más acogedora. Desde que mi madre falleció, mi padre no le ha dado mucho cariño y eso se notaba, pero a RI de esto le ha molestado porque no ha hecho las cosas fáciles. Hace un par de semanas lo sorprendí husmeando por la casa y hasta el día de hoy no tengo idea de qué estaba buscando. Era de noche y yo estaba en mi habitación preparándome para ir a dormir. Ya sabes cómo son las rutinas nocturnas de las mujeres. Estaba a punto de irme a la cama cuando escuché un ruido en el piso de abajo. Al principio pensé que quizás solo era la casa que cruje porque es un poco vieja, pero luego escuché pasos. Casi me da un infarto pensando que alguien había entrado a robar, pero cuando salí de mi habitación en silencio y miré por el pasillo vi a Reed merodeando en la oscuridad con la linterna de su teléfono encendida. Me quedé allí mirándolo por un segundo tratando de descubrir qué estaba haciendo. Estaba en el estudio abriendo cajones y revisando papeles. Mi primer pensamiento fue que quizás había dejado algo allí de cuando papá aún vivía en la casa, pero luego me di cuenta de que no tenía ninguna razón para estar en esa habitación. No había vivido en esta casa durante años. Encendí las luces y dije, ¿qué demonios estás haciendo? Quizás lo dije un poco fuerte porque se sobresaltó, pero quería dejar claro que lo había atrapado. Intentó disimular murmurando algo sobre buscar un documento viejo, pero no le creí ni por un segundo. Si necesitaba algo podría haberme preguntado en lugar de eso. Estaba merodeando por la casa en plena noche como un ladrón. Le pregunté qué estaba realmente buscando y se puso a la defensiva. Me dijo que me calmara y actuó como si estuviera exagerando, pero sabía que algo no estaba bien. Revisé los cajones en los que había estado hurgando y no pude determinar si faltaba algo, pero no me dejó nada tranquila. No sé si estaba buscando documentos, dinero o algún tipo de ventaja para usar en mi contra, pero fuera lo que fuera no me dio buena espina. Después de eso me aseguré. Apareció en la casa una mañana sin previo aviso. Abrí la puerta y ahí estaba con su maleta, actuando como si fuera alguna especie de reunión familiar. Me dio un gran abrazo, todo sonriente, como si no me estuviera tomando completamente por sorpresa. Supe de inmediato que algo no estaba bien. Papá nunca visita así, especialmente no cuando está retirado en Florida viviendo la vida que siempre soñó. Y por supuesto no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a hablar de RI. Escucha, me dijo sentándose en la mesa de la cocina como si estuviera a punto de tener una conversación seria. RI está pasando por un mal momento, solo necesita un poco de ayuda para volver a levantarse. Lo miré fijamente porque en serio la última vez que hablamos básicamente me dijo que estaba sola y que RID merecía la herencia. Le dije muy claramente que ya había hecho lo que correspondía, salvar la casa. Le di a RID un lugar donde quedarse y no iba a rescatarlo financieramente, pero papá siguió insistiendo. Quiso argumentar que éramos familia y que no podía abandonar a mi hermano de esta manera, pero lo que más me dolió fue que dijera que mi madre hubiera sufrido con todo esto. Eso tocó una fibra sensible. Odio cuando la gente menciona a mamá, especialmente cuando la usan como una forma de manipularme. Mamá era amable, sí, creía en la familia, sí, pero también creía en la responsabilidad. Ella era del tipo de persona que ayudaba a quienes se ayudaban a sí mismos, no a quienes esperaban ayuda sin hacer nada para solucionar sus propios problemas. Le dije eso exactamente a papá y claro, no le gustó. Le dije que RID no era mi responsabilidad, no era mi hijo, era el suyo, y si no le había dejado una herencia en condiciones no era mi problema ayudarlo. Ese fue el momento en que la actitud de papá cambió por completo. Suspiró, sacudió la cabeza y dijo simplemente, no entiendo por qué estás siendo tan fría con esto. Después de eso papá no volvió a mencionarlo. Se quedó en un hotel un par de días, actuó distante y luego se fue. Ni siquiera se despidió en persona, solo me envió un mensaje de texto diciendo que volaba de regreso a Florida. RID por supuesto estaba furioso cuando se enteró de que no cedía. Ha estado aún más resentido desde entonces, apenas hablándome a menos que sea para lanzar un comentario pasivo-agresivo. El otro día pasé junto a él afuera y murmuró, supongo que el dinero realmente cambia a las personas, como si no fuera la misma persona que le había salvado de perder la casa. En este punto estoy harta de justificarme, harta de sentirme culpable, harta de todo. He pasado gran parte de mi vida preocupándome por si estaba siendo justa, amable o útil, pero ¿dónde estaba esa energía cuando yo necesité ayuda? ¿Dónde estaba mi paracaídas dorado? Acierto, yo no tuve uno, así que si esa es la actualización, RID sigue en la casa de huéspedes, sigue enojado conmigo y sigue esperando que el mundo le entregue una solución, y sinceramente ese es su problema ahora, no el mío. Otro problema que puede tener es que puede seguir enojado, pero ahora sin un lugar donde vivir, algo que quizás haga, y sigue siendo un desagradecido. Actualización 2. Hace aproximadamente una semana me di cuenta de que faltaban algunos de mis bolsos caros. Al principio pensé, ¿qué tal
Beth los había perdido, no los uso a menudo y algunos estaban guardados en mi armario, así que asumí que podrían estar enterrados bajo otras cosas, pero cuanto más buscaba más me daba cuenta de que no estaban y no eran cualquier bolso, algunos eran regalos de mi madre, piezas que había coleccionado a lo largo de los años. Ella no era una persona de marcas de lujo, pero tenía algunos bolsos que apreciaba mucho y cuando falleció me los dejó a mí. Tenían un valor sentimental mucho más allá de cualquier etiqueta de precio o marca. Empecé a buscar por todas partes, desarmé mi armario, revisé las cajas de almacenamiento bajo mi cama. Incluso revisé todo el vestidor en caso de haberlos puesto en algún lugar raro. Nada, pero no tardaron mucho en llegar mis sospechas de quién más podría sospechar si no era de RID. No quería saltar a conclusiones, pero seamos realistas, él era la única otra persona viviendo en la propiedad y dado su historial de decisiones terribles no era difícil pensar que podría haberlos tomado. Fui a la casa de huéspedes y llamé a su puerta. Cuando abrió le pregunté directamente si sabía algo sobre mis bolsos desaparecidos y por supuesto actuó completamente sorprendido. Se hizo el tonto con esa expresión de falsa confusión como si no tuviera idea de lo que estaba hablando. Incluso tú